Es que estamos en este lugar realmente para poder escuchar la palabra de nuestro Señor. Por eso nuestro Señor nos permite este tiempo principalmente y que esa palabra pueda trabajar en nuestras mentes y nuestros corazones. Vamos a comenzar alabando esta mañana, vamos a cantar del himnario bautista, el himno número 330. Himno 330, alcancé salvación. De paz inundada, mi senda ya esté. Oh, cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé, alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. Ya venga la prueba, oh me tiente Satán, no amengo a mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. La fe tornaráse en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el cual murió en la cruz, hemos alcanzado la salvación y la vida eterna, por la muerte la cual hizo en el Calvario por nosotros, por amor hacia nosotros.
Por eso reconocerle en todo momento es necesario para nuestro ser, que por Él estamos aquí en este mundo para ir y predicar el Evangelio hacia todo lugar, hacia todas las personas. También así mandamos saludos a los hermanos que sintonizan en las redes sociales, en Facebook, con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz, Misión Buenas Nuevas Bolivia, y pueden dar un like, un comentario, y de esa manera también el compartir la palabra y el Evangelio hacia todo lugar. Y también aquellos hermanos que sintonizan mediante las redes sociales con la sigla de Misión Jerusalén Radio, pueden escuchar llevando la palabra, llevando el Evangelio a través de las redes sociales del internet también. Vamos a seguir cantando una última alabanza, luego vamos a dar paso al presentador esta mañana. El himno número 331, himno 331, las promesas del Señor. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercados en la luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza nuestra vida terrenal. Ellas en la duda nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Y hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a dar paso al presentador esta mañana, hermano. Sí, vamos a cantar una alabanza más, hermanos. Sí, una alabanza más, el himno número 332. Confío yo en Cristo. Confío yo en Cristo, que en la cruz murió y por su muerte listo voy a la gloria yo. Con sangre tan valiosa mis culpas lava Él, la derramó copiosa
el santo Emmanuel. Me cubre tu justicia de plena perfección. Tú eres mi delicia, mi eterna salvación. Jesús, en ti descanso, reposo tú me das. Con calma yo avanzo al cielo donde estás. Venir a ti me invitas a disfrutar, Señor, delicias infinitas y celestial amor. Espero yo mirarte, oír tu dulce voz. Espero alabarte, mi Salvador, mi Dios. Sí, hermanos, este tiempo Dios nos permite el haber llegado a este lugar y también de esa manera el poder avanzar. Vamos a dar paso esta mañana al presentador que nos va a dirigir esta mañana. También recordamos a los hermanos poder apagar sus celulares. Muchas gracias, hasta aquí. Hermanos, buenos días. Damos gracias a Dios esta mañana por permitirnos, ¿no?, este servicio dominical. Dios está guiando a la iglesia este tiempo también. Y agradecidos, ¿no?, porque Dios nos da la salud, también guarda a sus siervos, los hermanos. Y esta mañana vamos a dar parte al hermano Jorge Pasado. Él nos va a dirigir en oración para esta mañana. Buenos días, hermanos, hermanas. Vamos a orar. Podemos inclinar nuestros rostros. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias, Señor, que hoy nos permites como iglesia reunirnos, porque tú eres, Señor, el que guía nuestra vida, el dueño de todas las cosas que usted nos ha dado, Señor. Por eso estamos agradecidos, porque a través de su palabra, a través de su evangelio impartida por el pastor Andrés, nosotros podemos reconocer tu poder, Señor. Podemos reconocer que usted es dueño de nuestras vidas, Señor, que se manifiesta a través de su misericordia y su gracia, Señor. Esta mañana queremos pedirte, Padre, que usted prepare nuestros corazones, que no distraiga nada nuestra presencia aquí en tu iglesia, porque nosotros necesitamos la palabra, esa palabra que trabaja en nuestro corazón día a día, Señor. Por eso, Padre, la ayuda que recibimos realmente es muy importante, porque recibiendo su gracia podemos caminar sin ningún temor, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice. Por eso, hermanos, nosotros debemos venir a la iglesia con un corazón totalmente despejado, con un corazón abierto que usted nos permite para poder escuchar la palabra. Por eso te pedimos, por aquellos que están en la oscuridad, porque usted los pueda traer, Señor, porque ellos puedan llegar, Señor, para escuchar la palabra. Sabemos que solamente tu poder puede hacer eso, Señor. Nosotros no solamente podemos acercarnos en oración, que es una comunión muy preciosa para pedirte por todas las necesidades de tu iglesia, las necesidades personales, Señor. Así estamos agradecidos. Sabemos que hoy, por los nuevos que van a venir, Señor, sentirán tu presencia, sentirán tu poder, sentirán esa misericordia, porque sabemos, Señor, que una vez más confiamos, viviremos gozosos en tu evangelio. Gracias te damos, Señor, porque permitas, Señor, que este domingo sea un domingo totalmente
hermoso, no que sea un culto más, sino que salgamos de aquí fortificados a través de la palabra, Señor. Así te agradecemos todo esto, orando en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, a continuación tenemos los testimonios y vamos a invitar a la hermana Daniela Mamani. Ella nos va a compartir su testimonio. Buenos días, hermanos. Bueno, me gustaría compartir mi testimonio. Este tiempo he estado viviendo aquí en La Paz. La verdad me siento muy agradecida con Dios porque la iglesia nos guía siempre a un buen camino, ¿no? Y estoy agradecido con los siervos. Desde conocí el Evangelio, recibí la salvación. Era como una perla preciosa para mí, aún sin merecerlo, Dios me había permitido, ¿no? Y entender esto de que algún día yo, cuando parta de este mundo, me voy a ir con Dios y voy a estar con Él. Entonces, me acuerdo cuando yo recibí la salvación, estaba tan feliz que quería contar a todo el mundo, a mis hermanos, a mi papá, que siempre era muy de la Biblia, que sabía toda la Biblia, de Génesis, Apocalipsis. A él nadie se lo charlaba ningún versículo, pero yo decía, mi papá tiene que conocer este evangelio. Siempre trataba de compartir y yo siempre intentaba imponer esto de la salvación, pero mi papá, ¿qué estás hablando? No te entiendo. Entonces el pastor me decía, solo comparte tu testimonio, no necesitas hacer un estudio bíblico con tu papá, solo compártele tu testimonio, cómo has recibido la salvación. Entonces sí, compartía con mi papá y hace 2 años mi papá partió, ¿no? Con Dios y bueno, viniendo aquí a La Paz me siento muy feliz. Este tiempo he tenido el cargo de parte de IYF, en parte de las academias, ¿no? Y también los temas de del área de voluntarios y también los cursos que tuvimos recientemente. ¿Qué puedo decir? Creo que es el trabajo de Dios, 100%. No creo, es el trabajo de Dios, porque constantemente la Samoni me decía, tú eres polvo de la tierra, ¿qué puedes dar tú a Dios? ¿Qué puedes gastarte en tú que tú haces? Sino, tú eres polvo de la tierra y no tienes ninguna capacidad para hacer nada, pero Dios nos da la gracia y me da esa oportunidad una vez más de ver la gloria de Dios y de ver que de verdad Dios existe y Dios trabaja. Y bueno, cuando yo estaba en Santa Cruz, el pastor Andrés una vez dijo, ¿no? Hermanos, en el púlpito dijo, ¿no? Hermanos, si usted no ven la obra de Dios en su vida o no ven que Dios trabaja en su vida, entonces la Biblia, no, ¿para qué tienen la Biblia, no? Y si toda la Biblia es la promesa de Dios y si ustedes no ven cómo Dios trabaja en su vida, entonces voten la Biblia. ¿Para qué? No, si no ven la obra de Dios, es difícil para ustedes, entonces la Biblia no existe para ustedes, entonces vótenlo. Entonces yo me acuerdo que una vez en mi corazón decidía, quiero probar a Dios, realmente quiero probar a Dios. ¿Existe Dios? Dios me ayuda en todas mis necesidades, entonces Dios me tiene que dar. Entonces un día era un campamento, casi de mis primeros campamentos para ir a Argentina, y yo era estudiante de la universidad y mi papá siempre me daba una mensualidad. Él decía que yo tenía que administrar para mis gastos y en eso yo retiré el dinero de mi cuenta y yo dije, voy a ofrendar, porque el pastor nos incentivaba a ofrendar una ofrenda decidida para viajar a Argentina. Entonces yo ofrendé todo ese dinero, yo no supe, yo decía, no sé qué voy a hacer ahora porque no tengo para mi pasaje, para mi comida, ¿qué voy a hacer? Pero cuando ya le había puesto la ofrenda, ¿no? Caí en conciencia y yo decía, ¿qué voy a hacer? Voy a vender refresco, no sé, ¿qué voy a hacer en la calle vendiendo refresco? No sé, pero alguien, ¿de dónde? No sé de dónde, pero Dios me tiene que dar. Yo sentía ese corazón. Pasando el mes, yo no sé cómo, pero Dios me ayudó en todas mis necesidades y nunca me hizo faltar nada, jamás me hizo faltar nada. Entonces
yo también siempre era metida en la iglesia, ¿no? Y mi papá siempre estaba como, ¿qué haces ahí? ¿Te pagan ahí? ¿Qué tanto vas ahí? ¿Qué haces? ¿Qué tanto? Pero la verdad, conociendo este evangelio, mi corazón sentía mucho agradecimiento, y por ese agradecimiento me daba el corazón para servir el evangelio también. Y bueno, ayer concluimos también una parte de la reunión de voluntarios aquí, ¿no? Los que participaron en el World Fest y los que estaban también participando antes. Hemos hecho como una confraternización con los voluntarios, a manera de predicar el evangelio, ¿no? El pastor predicaba directamente el evangelio a todos los voluntarios que vinieron, ¿no? Y la mayoría de ellos leían la Biblia, decían amén. El pastor predicó la salvación. Y yo decía, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos siempre es el evangelio. Y eso creo que es la recompensa para mi corazón también, y creo que para nosotros, para todos ustedes también, de que Dios, al ver que muchos jóvenes nuevos escuchen el evangelio, escuchen la salvación, en tu corazón te da felicidad, me da mucho gozo y mucha alegría de que los voluntarios puedan escuchar el evangelio, y muy pronto ellos también puedan venir a la iglesia, ¿no? A compartir su testimonio. Y bueno, la verdad me sentía muy agradecida ayer por su corazón de ellos, y también porque ellos han llegado, y mi corazón solamente tengo agradecimiento, solamente digo, bueno, Dios trabajó, Dios hizo, y esa es la voluntad de Dios, ¿no? Y bueno, la verdad me siento agradecida con el pastor, con la misionera, con los hermanos durante este tiempo. He estado viviendo en La Paz, y ya esta semana voy a retornar a Santa Cruz. Siento que todo este tiempo Dios ha trabajado en mi vida en gran manera. He visto cómo Dios me ha ayudado, recibiendo también la guía de la misionera, del pastor. En mi corazón me siento, cada lugar, cada momento, Dios trabaja en mi vida y quiere siempre darme, ¿no? La guía de la iglesia y lo mejor para mí, ¿no? Como hablaba el pastor el día que fuimos también con los jóvenes allá a la casa del hermano Gary, ¿no? Entonces nos decía que pongan primero a Dios en su vida, y luego Dios va a darnos todo por añadidura, ¿no? Entonces, Dios primero en mi vida, y luego todas las cosas vienen por añadidura en mi vida, ¿no? Entonces, muchas gracias, hermano, por este tiempo que pasamos juntos. Esta semana voy a estar retornando a Santa Cruz, y siempre digo, no todo es perfecto en mi vida. Vivir aquí también casi 4 meses ha sido muy bonito, he aprendido mucho. Y bueno, sigamos anunciando el evangelio, ¿no? Donde vayamos, y Dios nos da el corazón también. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermana, por el testimonio. Y vemos, ¿no?, cómo Dios trabaja, y a través de la iglesia siempre puede guiar nuestras vidas, hermanos. Y a continuación tenemos un video, el video resumen de un día al aire libre con Dios. Bajo la bendición de Dios, cerca de 100 personas se dieron cita en este evento. La presencia de tantos hermanos y hermanas hizo que la jornada fuera profundamente especial y significativa. Fue un día marcado por la alegría, donde los asistentes pudieron reír, compartir y abrir sus corazones los unos a los otros. Este tiempo valioso permitió que los vínculos se fortalecieran y los corazones se unieran más. Al concluir las actividades, el programa cerró con la palabra de Dios, un mensaje que permitió a los presentes ordenar sus pensamientos y llenarse de renovada gratitud y esperanza. Un día al aire libre con Dios para jóvenes.
evento, realizado el martes, fue una oportunidad perfecta para hacer nuevos amigos, disfrutar de la música y vivir momentos que tocaron lo más profundo del corazón. Desde la mañana hasta el anochecer, disfrutamos de una agenda llena de actividades al aire libre, diseñadas para que cada joven pudiera expresarse y fortalecer su fe. Fue un tiempo invaluable para ordenar prioridades. La charla directa con el director del evento permitió despejar dudas con total sinceridad, creando un puente de confianza único. Terminamos la jornada con una reflexión profunda en nuestra conferencia principal, regresando a casa con propósito y el corazón renovado. Sin duda, un encuentro exclusivo donde la palabra de Dios trajo la claridad que todos necesitábamos. Sí, fue un día hermoso, ¿no? También muy caluroso los 2 días, Dios permitió también. Así también Dios permitió abrir el corazón del hermano Gary, ¿no? Para que podamos, porque no había otros lugares, ¿verdad? Y el único lugar, pero así pasaron todos mayores, jóvenes. También demostraron su talento, ¿no? Talento de karaoke. Y creo, como alguien decía, ¿no? Que ya hay varios candidatos para que puedan participar en el coro Nueva Alegría. Vamos a presentar al coro Nueva Alegría. Ellos nos van a interpretar 2 alabanzas. Señor, tú me llamas por mi nombre. Y otro, oh que amigo nos es Cristo. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, hermanos. Señor, tú me llamas
desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Oh, qué amigo nos es Cristo, que llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, esta prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Saludo. Sí, vamos a dar un fuerte aplauso más para el coro Nueva Alegría. Dios permite, ¿no? A través del coro Nueva Alegría también y cantar los himnos, son testimonios de grandes cristianos, ¿no? Los himnos ahí se han escrito, ¿no? Para que pueda fortalecer ellos cantando, dando su testimonio, también avanzaban en este camino de la vida de creencia. Y ahora viene lo más importante para nosotros, escuchar la palabra de Dios. Para esto vamos a también, ¿no? Rogamos a los hermanos a poner sus celulares en modo silencio o vibración. Y así podemos recibir la palabra de Dios sin interrupciones. Dios está trabajando también este tiempo, ¿no? A través de las actividades que tenemos, y vamos a tener más actividades también. Y pedimos también, ¿no? A los hermanos sus oraciones para que el trabajo de Dios pueda realizarse en la iglesia, hermanos. Así, esta mañana vamos a invitar a nuestro pastor Andrés Lim, ministro de Misión Buenas Nuevas aquí en Bolivia. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Esta mañana vamos a buscar el libro San Mateo, capítulo 22, desde el versículo 1 voy a leer. Sí, libro de San Mateo,
libro de San Mateo, capítulo 22. De este versículo 1 voy a leer, hermanos. Y todos se encontraron, hermanos, libro de San Mateo, capítulo 22. San Mateo, capítulo 22, versículo 1. De este versículo 1 voy a leer. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos y halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hasta el versículo 14, ¿no? Hasta 14 hemos leído que ese tiempo, ¿no? Ese tiempo por los días de carnaval. Entonces, con los hermanos casados jóvenes participamos. Luego, ayer también, por un evento, World Fest, llegaron, ¿no?, los jóvenes voluntarios. Entonces, y ayer hicimos compartimiento, ¿no? Mi esposa también preparó, aunque no es mucho, pero a los jóvenes les gusta comida. Que los jóvenes muy puro, ¿no? Sencillo. Puro, sencillo, ¿qué quiere decir? Que rápido abre sus corazones ante comida. Por eso preparamos pizza, aunque no tan grande. Mi esposa preparando con las hermanas. Entonces ahí invitamos un compartimiento. Entonces estaba muy feliz, contento, ¿no? Los jóvenes voluntarios. No conoce mucho a la iglesia, el evangelio, pero por el evento de IYF, llegando, participando, ellos estaban muy felices. Entonces ahí ayer compartimos también el evangelio, cómo es Cristo murió por nuestros pecados. Tal vez primera vez o dos veces escuchando no va a entender, no va a creer, pero podía ver que abriendo sus corazones, escuchando atentamente el evangelio. Entonces, ya Jesucristo murió por mi pecado. Yo sé que Jesucristo vino a este mundo. Luego mirando a la cruz murió.
Sí, pero a esa muerte del Señor Jesucristo limpió mis pecados. Así jóvenes poco a poco pensando, luego Dios dando la gracia, ese entendimiento. Entonces, a esa muerte del Señor Jesucristo limpió mis pecados. Ahora puedo creer que Jesucristo pagó, limpió mis pecados todos, ya no tengo pecados. Hay uno a uno, jóvenes, en sus corazones, sí, tiene la fe, ¿sí? Luego establece esa certeza en su corazón, en su vida. Entonces ese joven no es joven ya, ¿verdad? ¿No? Jesucristo mora en ese joven. Luego el resto de su vida, Jesús acompañándonos. Luego dando deseo de servir a otra persona. Tal vez hasta ese momento jóvenes viven para sí mismos, para mí, ¿no? Comer para mí, estudiar para mí, ganar dinero para mí, hablar también para mí. Toda la vida tal vez vivieron para mí nomás, ¿cierto? Pero cuando recibiendo la salvación, entendiendo ese evangelio, cómo es Cristo murió por mi pecado, es Cristo cómo sacrificó por mi maldad, entendiendo, entonces ese joven Jesús va a agarrar su vida. Luego el resto de su vida acompañando a la iglesia. Es el evangelio, pensando que ese joven va a ser como un siervo, un instrumento de Dios, luego pueda vivir, servir con nosotros. Nos daba mucha esperanza. Con esa esperanza, predicando, compartiendo, como vale la pena, ¿cierto? Sudar, como mi esposa en la cocina con las casadas y preparar pizza, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿para cómo va a dar más? Para que abra sus corazones también. Entonces, nosotros tenemos mucha esperanza mirando los jóvenes y voluntarios. Los hermanos también, que me gustaría, ¿verdad? ¿No? Todos los eventos, actividades que realizan en la iglesia puedan participar, tener, ¿verdad? ¿No? Teniendo mismo corazón orar. Sábado ayer está realizando el compartimiento con los jóvenes. O como está realizando eventos, ¿no? Para la familia, para los jóvenes. Yo también, ¿en qué manera puedo participar? Yo tengo poco tiempo, iré a la iglesia. Por lo menos, Cilia colocando, limpiando, ambiente, prepararé juntos. Mi profesionalidad es cocinar. Entonces, en la cocina, junto con misionera, juntos con las casadas, y participaré. O por lo menos yo no tengo talento de cocinar, ¿verdad? ¿No? Pero por lo menos tengo talento de comer. Yo apoyaré comer también, ahí participando juntos, ¿sí? Comer o repartir comida. Entonces, los hermanos se acercan de la iglesia, va a ver cómo, ¿sí? Iglesia prepara, en qué corazón. Luego, y los jóvenes, 1, 2, varios vienen. Ellos escuchan la palabra, abre sus corazones, luego la palabra trabaja en su vida. Dios está trabajando. En mi vida también Dios va a trabajar. Ese joven Dios está trabajando. Entonces mis hijos también. En ese momento tal vez están lejos de la iglesia. Más tiene interés en el mundo, fiestas, luego sus planes. Parece que está lejos de la iglesia de Dios. Pero algún día nuestro hijo, mi hijo también, igual que los jóvenes que vienen a la iglesia, así Dios va a cambiar. Va a tener esa esperanza, ¿verdad? ¿No? Hermanos, por eso los hermanos también pueden acercarse de la iglesia, acompañar, caminar juntos. Esta mañana coordinamos con los diáconos. Gracias a Dios, ¿no? Este año Dios levantó 7 diáconos, 3 diáconos, 3 diaconisas. Anteriormente, cuando realiza evento, ¿con quién coordinaremos? ¿Con quién hablaremos? Eso necesita iglesia, la economía, las materiales. ¿Quién puede atender? Que no había en la iglesia. Pero este año Dios levantó 7 diáconos. Entonces los domingos y tenemos reunión, 8:50, temprano viene. Entonces en mi oficina 7 diáconos juntos reunimos. Luego juntos oramos.
diáconos, diaconisas, eso necesitamos en la iglesia, juntos coordinamos. Luego también, ¿sí?, algunos asuntos necesita en la iglesia expresando, también consultando, luego oramos juntos. Entonces este año en verdad Dios que quiere trabajar fuertemente en la ciudad de La Paz. Entonces cada diácono también pregunta a pastor, aunque soy diácono, ¿qué hago? ¿Qué es mi trabajo? Dice diáconos. Pregunta. Entonces hablamos a diácono, diaconisa. No necesita qué voy a hacer. ¿Qué va a hacer? No, cuando así piensa, usted va a sufrir. Satanás ya trabajó en su corazón, diáconos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, hermanos? Dios va a hacer, primeramente, los diáconos tengan mismo corazón de Dios. Tenga mismo corazón de la iglesia. Ese es primordial. Muchos, cuando levanta da un cargo, desea hacer bien. Pero ya fue engañado. Satanás ya agarró a usted. ¿Qué puede hacer nosotros? Dios no ayuda en vano todo. Amén, hermanos. Por eso primero, los diáconos, ¿qué debe hacer? Unir. Eso primero. Los hermanos también vienen a la iglesia, primero quiere hacer algo, ya está, Satanás agarró. Ese hermanos. Tampoco puede limpiar sus pecados. Tampoco sus vidas no puede organizar. ¿Qué podemos ayudar? A Dios. Satanás ya agarró hermanos, esta persona. Por eso toda la vida sufre sufrimientos. Por eso hablamos, diácono. Primero, conocer. ¿Qué conocer? Corazón de Dios de la iglesia. Dios desea esa manera. Dios quiere ese corazón. Tal vez no puede entender bien el corazón de Dios, de la iglesia. Por eso en la iglesia hay pastor. Entonces, cerca de pastor. Pastor, ¿qué corazón tiene? Pastor, ¿qué desea? Que pastor también recibiendo el corazón de Dios, transmitimos. Entonces, ahí, acercándose, conocer primero el corazón de la iglesia. Luego, preguntando, eso conversamos con los diáconos nosotros. Los hermanos también, cuando vienen a la iglesia, este domingo vino, ¿verdad? ¿No? Ahora, ¿qué desea recibir la bendición de Dios? Para recibir la bendición de Dios, Satanás engaña rápido. Tiene que hacer, dice, hacer primero, hacer. La mayoría quiere hacer. Pero hermano, eso debe saber. Cuando sin saber hace, y cuesta recorrer. Cuesta recorrer doble, triple, más difícil. Por eso antes de hacer, primer trabajo que hace, conocer el corazón de Dios, hermano. Primero. Por eso hay eventos, cualquier cosa en la iglesia, afuera también igual, hace la reunión. El presidente, los ministros, las autoridades en la reunión, ¿qué hace? Organizar, para que tenga mismo corazón, están de acuerdo quiere hacer. Por ejemplo, el presidente, vicepresidente, los ministros, cada uno a su lado trabaja. ¿Qué pasaría a Bolivia? Todos lados, ¿cierto? Todos lados. Por eso, antes de hacer, ¿qué hace? El presidente también, esa línea. El presidente apoya misma línea de presidente. Los ministros también, misma línea de presidente. Todo, misma línea apoyaría. Bolivia va a ser poderoso. Amén, hermanos. En la iglesia también. Igual, antes de hacer, primeramente, alinear el corazón de Dios. Apoyar. Pastor también, mismo corazón de Dios. Los diáconos también, mismo corazón de Dios, de la iglesia. Entonces, cada trabajo, cada evento, aquí va a ver la obra de Dios. Pero pastor, un lado. Diáconos, otro lado. Los miembros, más peor. Todos lados. Entonces, esa iglesia va a deshacer. ¿Verdad, no? Sí, pastor dice, iglesia, vamos a avanzar. Entonces, sí, amén. Luego retrocediendo, se va otro hermanos. Un diácono, un lado, derecha, izquierda. Ninguna cosa va a funcionar.
¿Qué le parece, hermanos? ¿Tiene razón? Igualitos, en la iglesia también así trabajamos. Pero eso aprende, en la iglesia eso aprende. Primeramente, conocer el corazón de Dios. Luego, unirse. Eso aprende por la fe, luego aplica. ¿En dónde aplica? En su hogar, igualitos. La iglesia así estaba trabajando, Dios así guía. Entonces, la esposa se une con el corazón de marido. Entonces, matrimonio se une corazón, sus hijos también, mira, se une, misma línea y puede hacer. Ese hogar, esa familia es excelente. Cualquier problema, situación viene, soluciona, ¿sí? Soluciona. Luego ve, ¿sí? Paz, tranquilidad, mucha esperanza. Pero el padre es derecho, la madre retrocede. Primer hijo derecha, y otro hijo izquierda. Ese casa, ese hogar, ¿qué pasaría, hermano? Aunque él tiene profesionalidad, aunque tiene un edificio, aunque tiene todo, ese hogar miserable, hermanos. Ese hogar más miserable, porque ni uno puede unirse. Padre a un lado, madre a un lado, sus hijos de todo lado. Es difícil ese hogar. Sufre, ¿verdad? ¿No, hermanos? Por eso en la iglesia eso aprendemos. Antes de entrar en San Mateo, hermanos, quisiera compartir esa parte. Esta mañana ustedes llegaron a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe? Escuchando la palabra y puede aprender la fe. Aquí podemos ver, ¿no? Usted aquí marcando Romanos capítulo 10 voy a leer. Romanos capítulo 10, el versículo 17. Romanos 10, 17 voy a leer. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Viene a la iglesia para aprender la fe, porque a través de la fe podemos ver la obra de Dios, el milagro de Dios, la bendición de Dios. Entonces, esa fe, ¿cómo podemos conseguir obtener? Explica la Biblia. La fe, ¿cómo puede obtener? Dice, hermanos, por el oír. Pero oír también diferentes maneras de oír. Algunos escucha la voz de padre, madre, compañeros, de todo lado escucha, ¿verdad? ¿No? Todo lado escucha. Pero la fe verdadera, oír. ¿De quién? La palabra de Dios. Pero muchos oyen. ¿De quién? Todo lado escucha, todo lado. Por eso algunas personas, su cabeza grande, se llama cabezón, dice. Todo lado escucha, tiene muchos conocimientos. Eso es muy bueno afuera en el mundo, pero en la iglesia no ayuda mucho, hermanos. En la iglesia hay muchos hermanos cabezones, mucho, cabeza nomás grande, porque todo lado escucha, todo lado. Alguno dice así, ese conocimiento, todo dice. Pero la fe, aquí explica la fe. La fe es por el oír. El oír por la palabra de Dios. Lamentablemente acá, mucho hermano escucha, un lado, otro lado, todo escucha. Luego en su corazón, en su mente ordena. Por eso así decide, ¿sí? Decide escuchando de todo lado. Luego, finalmente, él mismo decide. Luego, estoy bien, está mal, así ya, llevando esa vida, hermano. Aquí los casados están casados. Hay un juego de email, educación de la mentalidad, que es juego matrimonio. ¿Qué es juego matrimonio? Sí, juego matrimonio, ¿qué es? Entre matrimonios hace. Luego, viniendo matrimonio, marido separa, marido. Perdón, esposa separa. Luego marido pone sus ojos, vendando.
Entonces, marido se ve bien, no se ve bien, no se ve. Luego su esposa como 10 metros más adelante. Entonces, esposa, ¿qué hace? Mi amor, así ven, estoy acá, así ya llama, ¿sí? Entonces, marido, ¿qué hace? Está vendado. Luego solo escucha. Mi amor, la voz de mi esposa, es cierto. Solo escucha la voz de esposa, porque no se ve. Solo escuchar. ¿Qué escuchar? La voz de su esposa. Ese juego matrimonio. ¿Ustedes jugaron eso? Inténtalo, es muy interesante. Muy interesante. Por eso, si esposa llama, mi amor, fulano, fulano, ven acá. Así dice. Estoy acá, estoy esperando. Luego, marido, ¿qué hace? ¿Dónde está? Voy a ir. Solamente escucha. No hay otra opción, ¿verdad? ¿No? Porque está vendado. Pero ¿qué problema? No solamente una mujer nomás está llamando. Varias esposas está llamando. Diferente esposa. Luego, diferente marido también está vendado. Eso es el problema. ¿Qué quiere decir? Un esposo escuchando la voz de varias mujeres. Escucha, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. ¿A quién será mi amor? ¿Cierto? Luego se va. Parecido mi esposa, parecido. Aquí está mi esposa, agarra. Pero abriendo su venda, no es mi esposa, no es mi esposa, peligroso. Debe seguir la voz de su esposa. Entonces, no puede distinguir la voz de su esposa, muy peligroso. ¿Por qué? Parecido a mi esposa. Parecido, misma voz, ¿cierto? Luego agarra, abraza, luego si ella abre su venda, ¿qué pasará? ¿No es su esposa? Ya empieza tercera guerra esa noche. ¿Cómo ustedes puede ir otra mujer? Pelea. Usted no me ama, mentiroso, así ya va a pelear. Muy interesante, ¿no? Ese juego. Quiere intentar, ¿verdad? ¿No? Inténtelo eso. Eso va a confirmar. Mi esposo solamente me ama. Sabe distinguir muy bien. Muy importante. La vida de creencia también igual, hermano. Usted esta mañana viene a la iglesia, ¿cierto? Porque muchos hermanos, aunque viene a la iglesia escuchando la palabra, sufre. Que primeramente no tiene oído, no físico. Físico también espirituales, oídos espirituales. No tiene ese oído, por eso no sabe distinguir. Cualquier mujer, mi amor, entonces ahí se va. Mi amor, así, parecido, ahí se va. Con otra mujer se va. Por eso sufre y fracasa. La vida de creencia también, hermanos. Primeramente escuchar. ¿Sí? Por eso la fe, por el oír. El oír la palabra de Dios, hermanos. Esa mañana ustedes siguiendo la voz de otra mujer, va a sufrir, ¿verdad? Claro, ¿no? Con su esposa va a pelear, peligroso, va a deshacer ese hogar. La vida de creencia también, siguiendo la voz de Dios, siguiendo la voz de iglesia, ese hermano verá la bendición de Dios. Ese hermano ve la obra de Dios. Pero lamentablemente, cualquier voz escucha, voz dulces, parecido, me va a dar satisfacción. Me va a dar. Luego sigue escuchando, sigue esta voz. Pero no es Dios, no es de la iglesia. Por eso sufre. Ustedes, ¿qué voz sigue, hermanos? ¿Qué voz sigue? ¿Su marido verdadero sigue o otra mujer sigue? Otra voz. Si tal vez está siguiendo otra voz, va a deshacer, hermano, su vida. Va a sufrir. Pues esta mañana, sí, llegando a la iglesia, principalmente aprender la fe, ¿verdad? ¿No? La fe. Para aprender la fe, sí o sí, oír la palabra de Dios. Solamente escuchando la palabra de Dios, Dios va a trabajar, sí o sí. 100% Dios va a trabajar. Pero oye diferente voz.
diferente palabra, aunque dulce, aunque tiene razón, aunque bueno, pero escuchando otra voz, va a desviar, va a sufrir, luego va a deshacer en nuestras vidas, hermanos. Los hermanos, una pregunta. ¿Usted también creen en Dios, hermanos? ¿Todos creen en Dios? ¿Ustedes también creen en Jesús? Creyendo en Jesús, ¿ustedes recibieron la salvación, hermano? Ya, entonces, cuando Cristo murió en la cruz, ahí limpió nuestros todos pecados, perdonó nuestros todos pecados. Los que creen en Jesús no deben tener ningún pecado. Esta mañana, pastor, ¿qué está hablando? ¿Cómo no puede tener ningún pecado? Si cree en Jesús, no debe tener ningún pecado. Se queda en el corazón limpios, perfectos, justos. Estas personas verdaderamente creen en Jesús, ¿verdad? ¿No? Creo que esta mañana llegando la mayoría son hermanos, miembros de la iglesia. Creo que entiende esa parte. Por eso creyendo en Jesús, en Jesucristo, ustedes recibieron la salvación, ¿cierto, hermano? ¿Todos recibieron la salvación, hermanos? Si creyeron en Jesucristo, recibimos la salvación. Hermano, después de recibir la salvación, hay otra vida, ¿verdad? Si los gusanos, como arrugas, antes de renacer, ellos viven en la tierra. Luego arrugas, ¿verdad? ¿No? Oruga, perdón, oruga, no es arruga. Arruga es aquí, es cierto, aquí, ¿verdad? Gracias. Oruga. Entonces, antes de renacer, ¿qué quiere decir? Ser mariposa, ¿cierto? Antes de ser mariposa, oruga. Entonces, ellos viven en la tierra. Luego, sus comidas, ¿qué es? Las hojas de plantas, así comiendo. Cuando ve ese oruga, qué asco, ¿verdad? ¿No? Su figura, su forma es, qué asco es. No quiero besar, no quiero abrazar, ni tocar, ¿cierto? Qué asco es. Pero cuando ellos renacen, otra vida. ¿Qué vida es? Sí. O saliendo las alas, luego ellos vuelan, luego su lugar cambia, era en la tierra, pegadito andando, caminando. Pero cuando después de renacer, orugas, ellos mariposa transforma. Luego usando alas, luego en el cielo vive ellos. Sus comidas también no es ya más hojas de planta. Sus comidas, ¿qué es? Mieles de los flores, alando. Volando luego lleva. Ustedes han visto, volando, me cansa mucho, mejor, vida anterior, voy a vivir como oruga. Luego ellos vienen a la tierra. Luego caminando así vive, ha visto, hermano. Luego otra vez come las hojas de plantas. Las mariposas diferentes. Cuando renace ellos su vida en el cielo, volando. Comida también diferentes. Esta mañana, ¿por qué yo pregunto? ¿Ustedes creen en Dios? En Jesucristo. Renacieron, salvos, justos, limpios. Renacieron. Las mariposas jamás ellos buscan anterior comida. Aunque anterior comida es dulce, rico para oruga, pero no busca. Después de renacer, después de llevar otra vida. Ellos ¿qué usa? Alas. Bíblicamente las alas habla la vida de fe, hermano. Por la fe vuela, por la fe supera. Esa vida habla. Pero lamentablemente aún cree en Dios, aún cree, renacido, testifica, soy justo, limpio, no tengo pecado, pero no usa alas. Prefiere caminar en la tierra, anterior comida, anterior gusto, eso saboreando. Qué pena esto. Después de renacer, otra vida espera, en el cielo, alando, comida dulces, flores, alando, busca esos. Pero muchos hermanos vienen a la iglesia, pero no usa alas. Prefiere caminar pegadito en las tierras.
De hay comida, eso comiendo, gusto, diversión, eso come. Pero mirando esa vida, mariposas, luego oruga. Qué vida más hermosa, hermanos. Qué vida más hermosa, hermanos. Mariposa, cierto. Pero usted nuestra vida de creencia comparamos. Todavía muchos en la tierra de ahí gusto le gusta. De la tierra, del mundo da gustos. Ese dulces, satisfacciones, eso le gusta. Que no saboreó todavía en el cielo. La vida de creencia, hermanos, diferentes. Esa mañana quisiera compartir esa parte, ¿no? Poco, luego entramos, ¿no? San Mateo, hermanos. Para llevar la vida de creencia, primeramente, la vida de creencia hablando, vida de la fe, ¿verdad? ¿No? Vida de fe, como la fe hablamos. Entonces, lleva la vida de fe, creencia, después de recibir la salvación. Porque la mayoría considero que son salvos, hermanos. Todavía no han entendido la salvación. Todavía sigue, tengo pecado. Mi conciencia no permite que soy justo. ¿Cómo va a ser justo? Mi conciencia, ¿cómo no tengo pecado? Tal vez algunos hermanos tienen ese corazón, no se preocupe. Terminando la prédica, aquí, primer piso, explicamos, se llama Aula del Evangelio. Ahí detalladamente explica, ¿sí? Expositores, diácono Gregorio Cari. Entonces va a explicar cómo va a renacer, cómo puede limpiar nuestro pecado, ¿verdad? ¿No? Detalladamente. O no quiere escuchar juntos, personalmente también. Aquí, evangelistas, seminaristas, luego los consultores, los diáconos, personalmente se acercan. Mi conciencia no permito, no tengo pecado. ¿Cómo puede, sí, tener esta salvación? Preguntando rápido, cuando salga a la puerta de la iglesia, ¿cierto? Rápido va a entender, recibir la salvación. No se preocupa esa parte, se acerque, luego consulta. Entonces los hermanos, después de recibir la salvación, necesita aprender. ¿Qué aprender, hermanos? La vida de fe, la vida de creencia hablando, la vida de fe. La vida de fe, ¿qué es, hermanos? Seguir. La vida de fe, ¿qué es, hermanos? Seguir, detrás. Eso se llama la vida de fe. No solo inventar camino, ¿cierto? Sí, por la fe yo veré la obra de Dios, pero la vida de fe es más que todo seguir. Amén, hermanos. Seguir, ¿de quién? ¿Detrás de quién? Seguir. Eso se llama la vida de fe. Algunos piensan, voy a tener la fe, voy a hacer por la fe milagros, mucha obra, así piensa. Pero la fe es, ¿cómo hablamos? Oír por la palabra de Dios. Lo mismo es, la vida de fe es seguir detrás de Señor es Cristo. Por eso es Cristo habla. Si quiere seguir a mí, debe hacer. ¿Qué debe hacer? Ya, hermanos, para seguir a Cristo, ¿qué pidió Jesucristo? Negar. Principal es negar, hermano. Hermano, usted no aprende a negar, difícil seguir. Tampoco aprende la fe. La fe es bueno, esta mañana escuchamos, ¿verdad? ¿No? Seguir detrás de Cristo. Cristo también dice, sígueme para seguir a Jesucristo. Primero, debe hacer, dice. ¿Qué debe hacer? Negarse, hermano, negar. ¿Sí? Porque es Cristo hablando. Es Cristo mismo eso hizo, negar de sí mismo. Ahí puede seguir a Dios. Vamos a buscar, ¿sí, hermanos? ¿Qué parte sale esa parte? Filipenses. Libro de Filipenses capítulo 2.
5, ¿sí? Libro de Filipenses capítulo 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo tenía ese corazón para ser hijo de Dios, para ser, ¿sí?, el dueño del mundo del Señor, ¿verdad? ¿No? Él es hijo de Dios. Él es rey de todos los reyes. Pero en el corazón de Cristo tenía, ¿qué tenía? Dice acá, hermanos. El versículo 6 habló, ¿verdad? ¿No? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. 7. Sino que se despojó a sí mismos. Ya despojó a sí mismo, ¿qué quiere decir? Negarse. Negarse. Es Cristo mismo primero, negándose de sí mismo. Recién recibía la guía de Dios, la palabra de Dios. Podía unirse con Dios, ¿verdad? ¿No? Despojándose, negar de sí mismos. Aquí vamos a ver, ¿no? El versículo 8. ¿Ya podemos leer juntos 8, hermanos? Sí, porque tal vez se aburren ustedes, solo escucha. Ya versículo 8, 1, 2 y 3. Ya obedeció, despojó Jesucristo de sí mismo, ¿verdad? ¿No? Jesucristo tampoco quería recibir esa vergüenza. Jesucristo no quería recibir este castigo por nuestros pecados. Él mismo tampoco quería esa vida. Pero él aprendió. ¿Qué aprendió? Despojándose, negándose. No quiero, pero la voluntad de Dios haré, dice. Yo no quiero esa vergüenza. La gente me escupe. La gente me menosprecia. No quiero eso. Ese no quiero. Pero la voluntad de Dios, eso recibiré, dice. Recibiré. Difícil doblar. Difícil. Pero la voluntad de Dios. Dios quiere eso. Recibiré. Luego humillando, se dobló, recibió. Eso está escrito, ¿verdad? ¿No? Hasta la muerte Jesucristo aceptó, hermanos. Por eso ya Dios levantó más alto que todos. El versículo 9 voy a leer, hermanos. Dios también le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que ¿a qué es? ¿Es Cristo qué tiene en su corazón, hermanos? ¿Es Cristo qué tiene en su corazón, hermanos? Despojándose, negar. El principio, hermanos. Cuando llegando a la iglesia, Dios quiere que trabaje en nuestra vida. Principio, como es Cristo, aprendió, llevó esa vida. Los hermanos también llegando a la iglesia, principalmente aprender. ¿Qué aprender? Negarse de sí mismo. Eso no aprende. Luego entiende la salvación. Jesucristo murió. No tengo pecado. Soy justo, limpio. Pero en su vida no hay. ¿Qué no hay? No hay negarse. Por eso ese hermano cristiano es muy peligroso. Porque peligroso no recibe la guía de Dios. Recibe su deseo. Luego dice que no tengo pecado. Dice que soy justo, hijo de Dios. Bíblicamente habla, son instrumentos de Satanás, dice Dios. ¿Qué dice, hermano? Instrumento de Satanás. Pastor, ¿qué dice? Entiendo la salvación. Soy justo, limpio, pero son instrumentos de Satanás. Libro de Corintios sale, ¿sí? Siendo hermanos salvos, pero Satanás utiliza ese hermano. Destruye su hogar, su vida en la iglesia. Por eso principalmente los hermanos, después de entender la salvación, deben aprender
La vida de fe. Amén, hermanos. La vida de fe, ¿qué es? Seguir. ¿Detrás de quién? Jesús. Para seguir, hermano, detrás de Jesús. Para que Jesús trabaje en nuestra vida. Para que Jesús bendiga en nuestra vida, principalmente, negarse, hermano. Doblar, negarse. ¿Ustedes aprendieron en la iglesia? Negarse de sí mismo. ¿Aprendieron, hermanos? Aquí viene, hermanos. Entonces, sí, ordenadamente los hermanos recepcionistas, sí, hermano, desde primera fila siéntese. No. Hermano, primeramente, primera fila. Así sucesivamente sentamos. Luego, hermano, tarde llega, entonces ahí atrás para que no interrumpa la prédica. Siéntese, hermano, ahí así hablamos. Ni siquiera responde. Luego se sienta lo que quiera ahí. Luego dice, soy salvo, soy justo, soy limpio, no tengo pecado. Ese hermano muy peligroso, hermanos. Como hablamos, instrumento de Satanás ese. Ese recepcionista, ¿qué hizo? ¿Qué pidió, hermano? Hermano, desde primera fila siéntese. Porque cuando los hermanos tarde llega, para que no interrumpa. Desde atrás hasta primera fila que está vacío, sentándose, perjudica la prédica. Entonces no habló nada malo, ¿cierto? Pero algunos hermanos, ¿cómo responden? Ni siquiera responde, se va nomás. Tú ladra, nomás ladra, si no importa, se va lo que quiere. Aquí dice, siendo hermanos, hermano, vamos a apoyar a la iglesia, hay evento. Pero hermanos, difícil hacer, aceptar, difícil hoy en día más difícil. Rogar, por favor, hermano, en la iglesia hay esto, puede venir, puede apoyar. No es hermano, no es miembro de la iglesia, hermanos. Cambió bastante el corriente de la iglesia, más que todo, corazón de los hermanos. Para seguir, detrás es Cristo. Cristo no pidió muchas cosas, ¿verdad, hermano? Principal es negarse de sí mismos. Podemos buscar, ¿sí? Otra parte. Usted tiene el libro de Hechos capítulo 2, el versículo 30, el libro de Hechos capítulo 2, 38. El versículo 38. Aquí adelante, sí, también puede anotar los hermanos, no encontraron, voy a leer. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Explica cómo el proceso, cómo el Espíritu de Dios se queda en mi vida, en mi corazón. Si por nuestra obra, no. Si ofrendar, diezmar, ayunar, orar, aunque buenos. Pero en esa manera, algunos piensan que el Espíritu de Dios se queda en mí. Pero bíblicamente no está correcto, está equivocado. ¿En qué manera el Espíritu Santo se queda en nuestro corazón, mora en nosotros? Espíritu Santo es invisible, espirituales. Por eso es muy complicado explicar en ese caso, ¿cierto? No es material, visible, invisible. Invisible, por esta razón mucha gente se confunde cuando emociona, caliente, cuando ve milagros. En esas cosas quiere confiar. Todo está equivocado, hermanos. Bíblicamente, Espíritu Santo, ¿cómo se queda?
como mora en mí, luego trabaja, bendice mi vida. La Biblia, ¿cómo es? Un hermano, una persona que no tiene pecado en su corazón. Como siendo limpios, justos, en ese corazón se queda. Como Jesucristo, como Espíritu Santo de Dios también, misma característica de Dios. Negándose de sí mismo, Jesús, Dios trabajó grandemente en la vida de Pedro. Entonces los hermanos también vienen a la iglesia, puede ver, ¿sí? Puede ver, ¿qué puede ver? Antes de arrepentirse. Luego después de arrepentirse, vida muy diferente, totalmente diferentes. Antes de arrepentirse, ¿qué quiere decir? No niega de sí mismos. Sigue, siguiendo su manera, a su persona, su manera, su gusto. En esa vida solo se queda. ¿Qué se queda? Pedro, antes de arrepentirse, su vida ¿cómo estaba? Jesús dijo a Pedro, esta noche todos van a escandalizarse de mí, ¿cierto? Van a escaparse de mí. Entonces Pedro, ¿qué dijo? No, sí, otros tal vez pueden, pero yo no, yo amo a usted. Seguiré, aún necesario morir, seguiré. Así hablo. Luego, Pedro, ¿qué pasó? Esa misma noche negó. ¿En qué manera negó Jesús? Odiando a Jesús, maldiciendo a Jesús, él escapó. Vio una vida fracasada, fracaso, vergüenza. Igual, hermanos, antes de arrepentirse, no aprende a negarse de sí mismo, su vida es vergonzosa, hermanos. Su vida vergonzosa. Habla, luego su vida real diferente, hermanos. Vergonzoso. Se queda fracaso. Luego nadie quiere estar con esta persona. ¿Cómo va a llevar bien, cierto? Pero ya después de arrepentirse, negándose, aprender, negarse de sí mismos. No, no voy a creer en mí. No voy a seguir a mí. Solo se queda fracaso. Después de negarse de sí mismo, arrepintiéndose, su vida es su trabajo. Recién puede seguir a Jesucristo. Luego Jesucristo manifiesta su obra, su bendición, su trabajo en nuestra vida. Esa diferencia. Amén, hermanos. Amén. Por eso Pedro dijo, primeramente, ¿qué debe hacer, hermanos? Arrepentíos, arrepentirse. Arrepentíos, ¿qué quiere decir, hermanos? Bíblicamente, diccionario buscando el arrepentimiento. ¿Qué quiere decir arrepentimientos? Eso, arrepentimiento, no sé si usted eso. Arrepentimiento, ¿qué es? Yo camino, ¿sí? Yo quiero, ahí recto, ahí quiero ir, yo quiero ese. Pero arrepentimiento, ¿qué es, hermanos? ¿Sí? De ese camino, vuelva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Yo quiero ir ese camino, ¿cierto? Luego desviando, haciendo, no. Corrigiendo tampoco, no. ¿Qué es arrepentimiento? Girar, ¿sí? No es camino, girar, otro lado. Eso arrepentimiento, ¿sí? Dejar, ¿verdad, hermano, no? Muchos de nosotros surge buenas maneras, buenos, ¿sí? Ese nos da razones, por eso es difícil dejar. Por eso sigue de mi manera, de mis caminos, mis razones. Esta persona no está arrepentido. Bíblicamente buscando mucha parte de la Biblia, misma cosa habla, el arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero, ¿qué es, hermanos? Volver, hablar, doblar, ¿sí? Negar, que no sirve, por eso votar, dejar. ¿Quién dejar? ¿Quién votar? Andrés, mi persona.
Pero alguna persona adorna, poco cambia, modifica, arregla, repara. Luego quiere reusar otra vez. Pero arrepentimiento, ¿qué es? Botar, porque no sirve completamente. Andrés, ¿amén? Responde bien, amén. ¿Amén? En vez de Andrés debe poner otro nombre. ¿Qué nombre? Su nombre. Por eso cuando levanta en la mañana, usted primeramente, ¿qué mira? Espejo mira, ¿cierto? Sí. Cuando se levanta primeramente espejo, luego ¿qué mira? Espejo, luego ¿qué dice? Qué guapo, así habla. ¿Usted así habla? Ya. Qué guapas. Sí, tengo esperanza. Pero hermano, cuando se levanta, ve verdaderamente mi persona, mirando espejos, ¿verdad? ¿No? Qué ascos. ¿Cómo voy a vivir contigo? ¿Cómo voy a vivir contigo? ¿Cómo voy a confiar? Tan asqueroso, tan hipócrita. ¿Cómo? Hipócrita. Hipocresía, ¿no? Hipócrita. ¿Cómo voy a vivir tan ese hipócrita? ¿Cómo voy a vivir tan asqueroso, mentiroso? Eso cuando levanta, primeramente, mira espejo. ¿Qué dice, hermano? Qué guapo, qué interesante. Algunos tal vez confían, ¿cierto?, en sí mismos. Falta, hermano, faltas. ¿Cómo ama? ¿Cómo todavía guapos? Tiene esperanza. ¿Cómo puede negarse, hermano? Para negarse, ¿cómo es? Como no puede rehusar más, ¿verdad, no? Por eso mirando espejo, ¿qué dice? Qué hipócrita, qué asqueroso, qué vergüenza que la gente conoce tu corazón verdadero. Qué vergüenza. Así. Tan sucios. Qué asqueroso. Qué hipócrita. ¿Hasta cuándo voy a creer? Vete. Ahí vota. Pero ¿cómo tan amable? ¿Cómo puede votar, hermanos? Amén, hermanos. Sí, Dios trabaja por eso. ¿Cómo Dios trabaja? Algunos piensan. Viene a la iglesia, lindo, bonito, hermoso, Dios va a vender. Así piensa. Claro, Dios trabaja de esa manera. Pero Dios más trabaja. ¿En qué manera trabaja más, hermanos? Para que vote mi persona mismos, que muestra verdaderos. Usted vio Hulk. Película Hulk vio. Todavía no conoce Hulk. Un día vamos a mirar película de la iglesia, ¿sí? Que sepa Hulk. En el día normal, guapos, ¿sí? Mansos. Pero alguna ocasión, alguna situación se ocurre en esta persona, transforma, color verde, ¿cierto? Que interior hombre aparece, gigante, ¿verdad? ¿No? Luego, agresivos, así sale. Hulk se llama, ¿verdad? ¿No? Hulk. ¿Usted vio Hulk? ¿En dónde está Hulk? En la película ahí está. Aquí tenemos también, adentro. ¿Cierto? En su corazón también tiene Hulk. Ahora mansos ustedes, mansos, excelente, cristianos. Pero aquí ocasiona, provoca algunas personas, algunas situaciones, rápido sale. ¿Quién sale? Hulk sale, sale, agresivo, no sale. Dios así trabaja. Dios, ¿cómo trabaja, hermanos? Así verdadero, que sepa ustedes. Dios cuando viene a la iglesia, antes era normal, pastor. Antes de conocer el evangelio, era manso, excelente, amistoso. Pero ¿por qué aquí llegando a la iglesia? ¿Por qué sale así tantas cosas, cierto? Es bendición de Dios.
que Dios está trabajando, que conozca verdadero ustedes. Luego, bótelo, bota, niega, rechaza, mirando espejo. Qué hipócrita, qué vergüenza, qué asqueroso. Con ese corazón así vive fingiendo, escondiendo verdadero. Luego, escupe. ¿A quién? A mi rostro. Así más fácil votar, negarse. Pero Satanás, ¿cómo traba? Bonito, lindo, bondadoso, así. Adorna para que no vote. Sigue rehúsa, sigue ama. Así dice, hermanos. Por eso cuando llegó Jesucristo, primero se acercaron de Jesús. ¿Quién primero se acercaron de Jesús? Rameras, una vida muy sucia, prostitutas, vende sus cuerpos. Por eso ellos más rápido entiende. Jesús, mi vida sucia. Jesús, mi vida, qué asco. Jesús, mi vida hipócrita. Ante mi familia, bonito, lindo. En la noche yo vendo mi cuerpo. Jesús, ayúdeme. Jesús, ayúdeme esas vidas. Qué asco mi vida. Qué sucios. Primeramente llegaron. ¿Quién primeramente llegaron? Escribas, publicanos, maestros de Dios primeramente llegaron. No llegaron. Ellos blasfemaba a Jesús. Más lejos, hermano. ¿Qué quiere decir? ¿Quién puede aprender la fe? ¿Quién puede seguir detrás de Cristo? Detrás de iglesia. ¿Quién puede? Negando de sí mismo, hermanos. Por eso alrededor de Cristo primeramente llegó ¿quién? Las rameras, los publicanos. Porque sus vidas muy sucios. Sus vidas qué ascos. Por eso ellos votaron. Luego podía seguir a quién? Es Cristo, hermano. Siguiendo es Cristo, detrás de Cristo. Vio sanaciones, vio milagros, vio obra del Señor. Es Cristo. Juntamente, feliz, contento con es Cristo. Ahí esta mañana, hermanos, los hermanos llegaron a la iglesia. Pero los hermanos, sin negarse, sin arrepentirse, ¿en qué manera va a seguir a Cristo? ¿En qué manera va a seguir? Detrás de la iglesia, hermanos. Los publicanos, y las rameras, ellos primeramente podían negarse. ¿Por qué podían negarse? Ya sabían, mirando espejo, dice, cada mañana espejo mirando, solamente salía que sucio, sucio. No hay nada que amar, no hay nada que rehusar esta persona. Por eso votaba fácilmente. Pero los fariseos, las escribas, mirando espejo, amaba. ¿Por qué amaba? Porque ellos ayunan, ofrenda, lee la Biblia, ayuda a la gente. Esa vida real, hermanos. Claro, ellos ayunan, ofrenda, ayuda a los pobres. Pero detrás, ¿qué vida lleva? Hipocresía, suciedades, adulterios, fornicaciones, suciedades. Pero como fuera que no pasó nada. Soy fariseos, maestro de la Biblia, ayuno, ofrendo, o buenos, eso muestra. Pero cuando Dios ve, qué asco ellos sus vidas. Pero ellos no quieren votar. ¿Por qué no quiere votar? ¿Qué ve? Ayuno, ofrendo, sirvo. Todavía buenos. Quiere arreglar, quiere adornar, hermanos. Ya podemos ver, hermanos, ¿sí? Sale Romanos, ¿sí? Libro de Romanos.
capítulo 2. 자, libro de Romanos 2, 4. Ya voy a leer. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Como este versículo Dios trabaja, guiando cada uno de nosotros. Guiando, ¿para qué? ¿Para qué Dios trabajando, guiando en nuestra vida? Guía al arrepentimiento, para negarse de sí mismos. Niéguese de nosotros, doblar, aún buenos, aún parece buenos, aún es razonable, pero negarse, así guía. ¿Cómo guía a Dios? Aquí las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios, mucha paciencia, que mirando, ¿sí? Luego trabaja, ve de ti mismo, ¿qué sale? Como fariseos, escribas, pero verdadero, detrás, ¿qué sale? En nuestro corazón verdaderos, como rabia, celos, quejas, tantas cosas, ¿verdad? ¿No? Eso. Entonces Dios esperando. ¿Hasta cuándo va a esperar? Que se arrepienta. Ya, Dios, yo tampoco puedo confiar más en mí. Yo esperaba de mí, sale maldad, suciedades, solo quejo, murmuro, celos, envidia. Yo tampoco puedo confiar en mí. Yo también botaré ese basura. Yo también botaré ese sucios. Luego espera que se arrepientes. Pero esperando, sigue confiando. Piensa que mi persona es buenos. Sigue mi persona confiable. Sigue. Siguiendo, recién llega. ¿Qué llega? Versículo 5. ¿Podemos leer juntos, hermanos? Podemos leer juntos. Ya 1, aquí adelante, hermanos. Ya 1, 2 y 3. Esperando. Pero no se arrepiente. Arrepentirse no está hablando, viniendo los domingos. Sigue participando cultos, apoyando eventos, aunque buenos. Pero arrepentimiento diferente, hermanos. ¿Arrepentimiento qué es? Despojar, negarse de mí mismo completamente. Como aquí un vaso, hermanos. Prepara siempre té de coca para mí. Arrepentimiento ¿qué es? Eso como fuera mi vida, mi persona Andrés. Normalmente tomamos, ¿cierto? Pero un día por casualidad, aquí se cayó. ¿Qué se cayó? Un paloma volando, se cayó. ¿Qué se cayó? Su excremento se cayó. ¿Cuánto? Chiquitito, una gota ahí se cayó. Luego, mira, ¿qué pasó? Chiquitito nomás. Así hace. Usted así toma. Aunque chiquitito, usted toma o no toma. ¿Por qué no toma? No sirve ya. Ya no sirve. Igualito. Y persona completamente basura. Negarse. Pero todavía, nariz alto, bonito, lindo. Ya mi mano tan suave, blanco, lindo. Alguna parte, bueno, dice, bueno. No quieren negarse, votar. Ese corazón también, hermano. Sucio. Más sucio que todo, dice la Biblia. ¿Sí?
Entonces, cuando acá, aunque pocos de excremento aquí se cayó, ninguno va a tomar, ninguno va a servir, ¿cierto? Tiene que botar, ¿verdad, no? O solamente caquita nomás sacando luego después, no se ve bien. Sí toma. Porque ni uno va a tomar así, ¿cierto? Pero en nuestra vida, esa parte, sí buenos, esa parte feo, luego arregla. Sí. La vida de fe es diferente, hermanos. Negar. Continuamente hablando, hermanos, negarse. Pedro les dijo, primero, arrepentidos, hermanos, negarse de sí mismo. Ese hermano puede aprender la fe, seguir detrás de Jesús, detrás de iglesia, detrás de siervo de Dios, que no coincide todas las cosas. Es decir, choca. Por eso en ese momento cuando choca, la manera de Jesús, mi manera choca. Una persona aprende a negarse, puede negar. Jesús mejor. Yo fracaso. No es bueno mi persona. Ahí puede negarse fácilmente, ¿cierto? Cuando enfrenta, choca contra iglesia también, contra siervo de Dios. Iglesia mejor. Siervo de Dios tiene corazón de Dios. Mejor luego negarse. Es seguir. Eso hablando. Pero cuando no se arrepiente, entonces esta persona, ¿verdad? ¿No? Sí, no hay problema en la iglesia, ofrenda, diezma, participa en eventos. Pero cuando ocasiona discusiones, diferente manera, diferente idea, cuando choca, ¿qué sucede? Fácilmente deja iglesia. Una persona que si no se arrepiente, sigue confiando, fácilmente deja. Iglesia así me trata, ya, iglesia vota. Pastor así dice, humano, ya vota, rápido vota, y se va, fácilmente. Qué difícil seguir detrás del Señor, detrás de iglesias. Por eso primero la Biblia, primero ¿qué está hablando? Arrepentirse, hermanos, negarse. Cuando negándose, hay más fácil seguir a Jesucristo, vivir. Si eso nomás voy a hablar, hermanos. Y aquí mirando a algunos hermanos, no todos son iguales. Pero los hermanos, mayormente es cierto, no exhortamos mucho. Pero de vez en cuando vimos, cierto, algunos hermanos. Entonces una vez, otra vez hablando. Que no acepta, no quiere doblar. Por esa razón necesita poco más fuerte, ¿verdad? ¿No? Como hijos no escucha muy bien, alza voz, ¿cierto? Entonces necesito por la fe también. Fulano o fulana, habla. Usted orgullosa. Entonces cambiando ese corazón, luego recibiendo la guía de la iglesia. Si ahí Dios trabajaría, ¿cierto, hermanos? ¿Por qué hablamos orgulloso, hermanos? ¿Por qué pastor habla? Usted orgulloso, ¿por qué habla? Usted muy enaltecido, ya no sirve, ya bota, por eso ya está hablando. Orgulloso, ¿qué quiere decir? Eso cambia, ¿cierto? Dios va a usar. Por ese corazón Dios no puede trabajar. Por eso, mirando por la fe, por el corazón de Dios, hablamos. Plano, orgulloso, ¿qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Sí, ese corazón ahora, ese, ¿cierto? Es bajando, humillando. Dios va a trabajar, no va a trabajar. Trabajar. Pero esta persona cuando al escuchar, ya pastor me exhorta, no me quiere, está bien, voy a irlo más, ¿sí? Trabaja bien entonces. Luego, ¿qué hace? Lo cierra, luego se va. Dice que orgulloso no sirve, está bien. Entonces con los humildes nomás trabaja, está bien. Luego nunca voy a ver, chao ya pastor. Luego se va.
que ese hermano, corazón de pastor, corazón de la iglesia, eso quiere, hermano. Que humille poco, ¿cierto? Entonces, en ese corazón humilde, la palabra entra. Luego va a trabajar bendecir. Pero ese hermano no aprendió. ¿Qué no aprendió? Negarse no aprendió. No aprendió. Cuando yo exhorto a ese hermano, hermano, ¿por qué así anda tarde? Tarde, hermano, tu corazón así está. Sí, me exhorta, no me quiere. Vamos a ver. Y otro domingo viene, abre la puerta, enfrente encontró paz. Así se va. Está enojado ya. Usted antes me exhortó, antes me dijo así, y se cierra corazón. Luego ni siquiera ver, tampoco quiere hablar, y se va. Mirando, ay, qué pena, Dios. Qué pena, Dios. Qué cosa pena, hermanos. Está cerrado, está enojado por eso. Ay, ese hermano, aunque entendió la salvación, dice que no tengo pecado, pero la vida de fe, cero. La vida de fe, cero es, hermanos. Ya, ¿cómo Dios va a trabajar en ese hermano? En ese hermano, así, tampoco quiere doblar esta pequeña cosa. En la iglesia, hermanos, en el mundo también choca, no choca. Con diferente manera de trabajar, diferentes opiniones. ¿Sucede o no sucede? Sucede, ¿cierto? Entonces todo cierra. Esa empresa me exhorta, no me reconoce, mañana no voy a venir, así dice. Al día de mañana, ¿qué hace? Otra vez doblando se va. Luego, sí, jefe, así dice. ¿Por qué dice? Porque me da sueldo. Por sueldo funciona. Porque me da dinero, sueldo. Eso mantiene mi vida afuera. En la iglesia no pagan nada. La mente habla, hermano, poco humilde. Humilde. Doblar. Despojar. Dios va a trabajar. Pero muchos hermanos, cuando exhorta, cuando choca, cierra. Luego, cuando ve pastor o misionero, mira. Luego, ni siquiera saluda. Ni siquiera se acerca. Cuando lejos ve, como un bichito mira, luego se va. Entiendo, porque exhortó, entiendo. Pero su vida de creencia, ¿qué va a aprender ese hermano? Luego, llegando en ese corazón a la iglesia, durante 1 hora escucha la palabra. Con ese corazón, ¿cómo la palabra va a entrar en ese hermano, en ese corazón? ¿Va a entrar, hermanos? No va a entrar. Difícil, hermano, traba. Por eso viene, ahí regresa, así se va. Sí, hasta aquí nosotros no hablamos sobre arrepentimiento, ¿verdad? ¿No? Sí, seguir detrás de Cristo, de la iglesia del cielo. Primero, negarse, hermano. No aprende negarse, es difícil y seguir. Ya esta mañana San Mateo, ¿no? Nosotros hemos leído. Ya San Mateo, aquí esta mañana nosotros hemos leído, ¿sí? Entonces aquí sale un rey que preparó la boda de sus hijos. Entonces primeramente invitaron los convidados. Invitando los convidados, ellos no quisieron, dice aquí el versículo ya 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Entonces, qué raro, el rey preparando la boda de su hijo, luego invitando, qué raro, ¿no? Porque el rey invitando, o quiere ir, ¿verdad? ¿No? Con gusto, porque ¿quién está invitando? El rey invitando. Entonces, pueden ir, van a estar felices, pero aquí qué raro es. Y no quisieron, dice, rechazaron. Así está escrito en su Biblia, hermanos. Por eso ya el rey enviando otros, enviando más, ¿verdad? No siervos, a los convidados.
Luego ya 4. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, animales engordados, han sido muertos. Y todo está dispuesto, venid a las bodas. Esa parte muy importante, una parte más importante, que es en estas bodas el rey preparó. ¿En qué manera preparó? Comidas, toros, animales engordados, han sido muertos. Pero más importante, esa palabra. Han sido muertos después, ¿cómo está escrito? Todo. O sea, ¿cómo está dispuestos? Todo, esa palabra importa. Aunque ya comida, toros, animales engordados, pero todos está preparados. Eso es más importante. Entonces, en esa fiesta, en esa boda, algo falta, hermanos. Algo falta. Cuando falta no puede usar esa palabra, ¿verdad? No, todo está dispuesto. Que no falta nada. Entonces, luego está invitando los convidados. Los convidados solamente participar, hacer. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Sí, entrar en esa boda, ¿no? Luego, disfrutar. Comer, disfrutar, ¿verdad? ¿No? Eso nomás. Pero los convidados, ¿quisieron o no quisieron? No quisieron. Entonces el rey pensó, qué raro. Y todo está listo. Solo venir, comer, disfrutar nada más. ¿Por qué no quieren? Creo que ese esclavo, siervos no entendieron, no transmitieron bien. Por eso envió otros siervos. Ya, otros siervos otra vez, transmite bien. Ya está, todo está listo. ¿Ya cómo está listo? Todo. Solo invita, transmite mi corazón. Venir, comer, disfrutar. Entonces el rey pensaba, va a venir muchos convidados. Entonces así enviando otros siervos, ¿qué sucedieron? Versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a sus labranzas y otro a sus negocios. 6. Y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Ya, ¿qué le parece, hermanos? Los convidados así reaccionaron, recibiendo la invitación de las bodas de su hijo rey. ¿Cómo se siente, hermanos? Porque ese como convidado no parece, no es normal, ¿cierto? No es normal. ¿Por qué no quieren participar? Aunque no podemos entender. Hasta mataron, dice, los siervos. Si no quiere solo rechazar, ¿hasta por qué mata? ¿Sí? Así podemos pensar. Ya, ellos malos. Según esa situación, ¿no? Lo que han reaccionado los convidados, el rey se enojó también. Enviando sus ejércitos, destruyeron todos ellos. Pero ya la boda está preparado, bien, ¿cierto? Por eso el rey envía los siervos, sale a la calle, donde sea, luego invita. ¿A quién invita? Todas las personas, ¿verdad? ¿No? Ya aquí vamos a ver 9. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas, y cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos, buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entonces, como los convidados principalmente, ¿no?, le rechazaron. Por eso el rey también se enojó, destruyeron todos. Entonces la boda de mi hijo está preparada, no falta nada. Pero falta, ¿quién falta? Convidados, enviaron calles, donde sea. Ya, siervos invita cualquier persona. Por eso, llegando a la calle, usted tiene tiempo, ven acá, ¿sí? Boda de hijo de rey. Hijo de rey, yo puedo ir. Claro, usted puede ir. Entonces, sea coreano, sea boliviano, sea todo,
Sea empresario, sea ¿sí? Cualquier persona, hasta mendigo. Oye, Señor, ¿por qué la gente invita? Yo también que puedo ir. Mirando, mendigo. Mendigo también puede ir, no puede ir. Puede ir, ¿verdad? ¿No? Todos. Entonces en la boda estaba llena de convidados ahora. ¿Ya puede entender esa situación, hermanos? Entonces mirando ahora igual que esta mañana ahora. ¿Sí? En vez de culto, imagínense, supongamos esa boda de rey. Ustedes son convidados. Mirando, ya, guapos, feos, todo. Empresario, pobre, mendigo, todos. Ahí llegaron, ¿cierto? Luego también mirando, ya buenos, malos también. Ya a publicanos, a ese buenos, malos. Bueno, malo, todos ya participaron. ¿Verdad, hermano? ¿No? Sí, llegaron. Luego el rey vino. Luego mirando, ya qué bien. Está lleno. Ya mi hijo estará muy feliz en su boda. Luego aquí, pero una persona vio rey. Ya vamos a ver el versículo. Ya 10. Y saliendo los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ya 11. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Entonces el rey entró mirando, un hombre no está vestido de la boda, ¿cierto? Qué raro. Otro todo está apuesto, ¿verdad? Pero ¿por qué ese único no tiene vestido de boda? Se interesó, ¿verdad? ¿No? Luego el rey se acercó. Luego, Señor, hombre, luego pregunta. Aquí versículo 12. 12. ¿Ustedes pueden leer, hermanos? Ya, rey se acerca. ¿A quién se acerca? Único. Ese hombre no ha puesto vestido de boda. Luego se acercando, preguntó. Ya, el versículo 12. Usted puede leer 1, 2 y 3. Ya, ¿qué preguntó rey? Sí. Aquí Evans Emilio, ¿sí? Puede adelantarme, ayúdeme, ¿sí? Ese vestido, por ejemplo, eso. Entonces, todos los convidados entran a la boda, ¿cierto? Entonces, entrada, chequea, ¿sí? Entonces, ¿quién es usted? Emilio. O convidado, porque el rey me invitó, sea feo, malo, bueno, malo, todos se están invitando, ¿cierto? Entonces, rey invitó. Sí. Está bien. Entonces, para entrar ahí necesita, ¿qué necesita? Ese vestido póngalo, poniendo ahí más elegante. Rey preparó, ¿cierto? Entonces, ¿qué calidad de vestido prepararía? Excelente, ¿cierto? Bueno, ¿cierto? El rey preparó para su boda de hijo, ¿cierto? ¿Entiende, hermano? Entonces ya, póngalo. Usted. Primero, qué bien, gracias, ¿cierto? ¿Sí? Ya, primero, ya se ponga. Qué bien, sí, mucho mejor que yo, sí, gracias, Señor. Rey muy bondadoso, rey muy rico, millonario. Sí, señor Emilio, ¿cuánto sale ese vestido que rey preparó? Sí, carísimo. Usted tiene que trabajar un año, así vale. Así vale. Claro, yo puedo llevar terminando boda también. Sí, claro, ese tuyo, llévalo, no hay problema. Entonces, ¿qué dirá ese señor? Gracias. Luego ahí se va. Luego, ¿qué hace adentro? Comiendo, fiesta, ¿verdad? ¿No? Luego felicitando. Ya, rey muy guapo, excelente. Su novia más hermosa, ¿cierto? Junto. ¿Sí? Por eso así participaron. Pero el rey se acercó justo un hombre. Se llama Emilio. Puede despojarse. Ese Emilio
¿sí? Un señor. ¿Usted por qué? ¿Por qué vino aquí? Por la boda. Ah, usted recibe invitación. Sí. ¿Quiere entrar? Sí. Sí, aquí está. El rey preparó ese vestido para la boda. Pero ese hombre no quiere. No quiere. Ya, ese póngalo. No, con esto voy a entrar. Oh, ese es muy caro. Ese rey preparó. Ese póngalo. Me parece este mejor. Ese es mejor, dice. ¿Cuánto vale? Muy carísimo. ¿Cuánto vale? Como $1.000.000. Mentiroso. ¿Qué $1.000.000? Claro, decía 1.000.000, pero creo que 100 pesos nomás, creo. ¿No? De mercados aquí, Buenos Aires creo que compró. Yo ve esto. ¿Ok? Ahí. 100 bolivianos. Pero eso es $1.000 de rey, ¿cierto? ¿Quién es mejor? ¿Qué es mejor? De rey mejor. Pero ¿por qué no quiere? Yo veo esto mejor que Que no le gusta. ¿Sí? Porque es su estilo, eso. No es su estilo. Como sea, no quiere. Por eso no recibió, entró. Sí, ahí entró. Entonces, cuando todos ustedes pusieron, ¿qué pusieron? Ese traje, vestido que el rey preparó. Pero el rey estaba bien, ¿no? Ya, qué bien. Todos aceptaron mi corazón. Yo preparé, ¿verdad? ¿No? Para ustedes. Entonces mi hijo también estará muy feliz. Pero, ese hombre, ¿quién? Emilio. Muy raro, que no ha puesto ese vestido. Por eso el rey se acercó, luego pregunta, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué no ha puesto ese vestido? Eso preguntó, ¿cierto? Su respuesta, ¿qué es? Enmudeció. ¿Qué? ¿Por qué no responde nada? ¿Por qué no ha puesto eso? Habla, ¿por qué? ¿Por qué no ha puesto? Quiero saber, ¿por qué? ¿Qué razón no ha puesto? este es mejor. No responde. Que según precio, según la calidad, según el corazón de él, todo mejor, ¿cierto? Pero él solo no quiso, ¿verdad? ¿No? Que sea, tal vez no es mi estilo, no me gusta. No quiero que vea pobre, ¿sí? Yo también tengo pecho, ¿cierto? Soy macho, tal vez quiere mostrar. No puso. ¿Entiende esa parte, no? Entonces ese señor Emilio no respondió. Luego, ¿qué hizo? ¿Rey qué hizo? El soldado, ven, llévalo. Lleva. ¿A dónde lleva? Afuera. Afuera. ¿Ya entendieron eso? Ese boda, ¿cierto? Está bien. Entonces aquí afuera, echó afuera. Luego usted, ¿qué hace? Tomando, fiesta, feliz, contento, ¿verdad? ¿No? Pero ese señor Emilio, ¿qué hace afuera? ¡Ay, qué dolor! Que llora, dice, llora afuera, quejándome, ¿cierto? Arrepintiéndose. Después de ser desechado, ahí recién quiere arrepentirse, ¿verdad? ¿No? Pero ahora ya no sirve. Ya está afuera, ¿no? Está afuera. Sí, aquí muchas gracias, ¿sí? Que va este Emilio. Y igualito, el reino de los cielos, igualito, hermanos. ¿Quién puede entrar al cielo? Eso pregunta. Igualito, semejante como un rey que preparó las bodas de sus hijos. ¿Quién puede entrar entonces al cielo, hermano? Los que no mienten, no adultera, ofrenda, ayuna, sirve bien, ellos entran. Los malos pecadores no entran. ¿Quién entra? ¿Quién entra, hermanos? Eso, cuando, sí, entrada, sencillo. Eso, póngalo, eso. ¿Quién entra? Acepta, solo pone, disfruta.
¿Sí? Pero ¿quién no entra al cielo, hermanos? Que no acepta, ¿sí? Que le gusta a la gente, hermanos. Muchos que no quiere negarse de sí mismo. Cuando Dios le gusta su manera o sus estilos, no quiere ser. Entonces aquí muy sencillo. Entra al cielo. ¿Quién es? Los que niegan. ¿Mm? Tal vez puede ser mejor vestido de rey, pero algunos no quieren, ¿cierto? Pero los que no pueden negarse, difícil recibir, aunque tan sencillo, ¿verdad? Aunque tan sencillo entrar a la boda, pero que no niega de sí mismo, difícil eso. Es más difícil eso. Entonces entrar al cielo, igual hermanos, recibir negándose. Cualquier palabra dice, ¿verdad? ¿No? Dios. La Biblia dice, hermanos, Dios preparó como todas las cosas para que nosotros disfruten, para que nosotros entremos al cielo. Y nosotros intentamos no cometer pecado, pero sigue cometimos pecado. Entonces, en esa condición, con ese pecado, no puede entrar al cielo. Por eso Dios preparó, todo preparó. Sin falta, Dios todo preparó. Amén. Enviando su Hijo es Cristo, luego preparando la cruz, luego en la cruz es Cristo crucificando, luego limpiando nuestros todos pecados, luego perdonando nuestros todos pasados, ahora futuro. Todo ya preparó, todos. Solamente ¿qué hacemos nosotros? A Jesucristo murió por mi pecado, limpió todo. ¡Qué bien! Yo recibiré, ese vestido recibiré, pongaré, ¿sí? Voy a ponerme. Luego disfrutaré, entrar. Pero ahí viene a la iglesia, Señor, ¿usted tiene pecado? Sí, claro, yo tengo mucho pecado. De verdad me da vergüenza. Señor, pero no se preocupe. Jesucristo por eso vino, murió en la cruz. Ahí limpió todos pecados. No necesita, Dios perfectamente preparó. Solamente cree, acéptelo. Amén. Gracias. Soy digno de recibir esa gracia de Dios. Es Cristo, gracias. Ponga. Luego, ¿qué hace? Tomar, bailar, fiesta. Luego, juntamente, ay, guapos, rey, hijo, su hijo, muy guapo, ¿cierto? Junto puede pasar. Pero algunos vienen a la iglesia, Señor, usted no tiene pecado. Jesucristo limpió todos pecados. ¿No tengo pecado? Luego, ¿qué dice? ¿Cómo no tiene pecado? ¿Cómo no tiene pecado? Sigue mintiendo. ¿Cómo no tiene pecado? Luego, ¿qué hace esta persona? O no me parece bien. Luego, más pone. ¿Qué pone? Su propio vestido. El vestido es sus justicia, sus razones. Eso más agarra, ¿verdad? ¿No? ¿Entiende, hermano? ¿No? Sí, sencillo, hermano. Ese rey todo preparó. Dios todo ya preparó. Jesucristo murió, limpió nuestros todos pecados, ¿cierto, hermanos? Solo aceptar, negándose. Aún tengo mi conciencia, aún tengo mis razones, pero negándose. Sí, mejores. Sí, Dios así preparó, mucho mejor que mi manera. Que según mi conocimiento, difícil de entender. Pero Jesús, Dios más poderoso. Jesús es nuestro Señor. Él dice que limpió por su muerte. Soy limpio. Aceptar, poner la justicia de Dios, Jesucristo poner. Luego poniendo, ya entra o no entra al cielo, hermano. Entra. ¿A cuándo pregunta en la entrada del cielo? ¿Usted por qué viene al cielo? Mire, yo pongo esto, vestidos, ¿verdad? ¿No? Cuando muestra vestido, ¿puede expulsar? No puede expulsar. Jesucristo murió, por eso soy limpio ahora. No tengo pecado, entramos al cielo. Esa historia, ¿sí?
¿Está bien? ¿Entendieron bien, hermanos? Pero esta mañana hablamos la vida de creencia. Después de recibir la salvación, vida de creencia muy importante, negarse. Luego puede seguir a Jesucristo, a la iglesia. Libro de San Marcos, capítulo 12, leyendo, sale los labradores. Ese labrador es un dueño prepara la viña. Luego, en la viña, todas las necesidades prepara, hermanos. Preparando eso, ¿qué hace? Busca labradores. Luego ese labradores entrega esa viña. Ese labradores no tenía, ¿sí? Faltaba muchas cosas. Pero ese dueño encargando, arrendando a ese labradores. Luego se va lejos ese dueño. Luego, unos años después, envía un siervo. Enviando un siervo para que reciba algo, ¿cierto? Enviando. Entonces, unos labradores recibiendo esa gracia de dueño, viviendo bien, cosechando, luego vendiendo, luego manteniendo, viviendo sin falta. Pero mirando ese siervo que envió el dueño, los labradores, ¿qué hace? ¿Qué hizo la Biblia? Si golpearon, hiriéndole, echó. Entonces el dueño otra vez envía otro siervo, igual, golpeándole. Luego, hiriéndole, bota. Dueño otro siervo envía. Enviando ese siervo, labradores, ¿qué hace? Hiriéndole, golpeándole, luego hasta apedrearlos. Luego mata. ¿Sí? Entonces dueño no podía entender. Por mi ayuda, los labradores, sin falta, viviendo bien. Luego dueño solamente algo quiere recibir. ¿Pero por qué así mata a mis siervos? Eso es menosprecio a mí. Eso es menosprecio a mí. No puedo entender. Tal vez mis siervos no transmitieron bien. Entonces envía, mi hijo enviaré, mi propio hijo envía. Entonces los labradores mirando mis propios hijos, ellos hablan entre sí. ¿Qué habla? Está viniendo heredero. Matámoslo, dice. Matando ese heredero, esa viña será nuestra. ¿Cómo quería ser dueño de esas viñas? Por eso vino, mató, botó fuera de la viña. Entonces el dueño escuchó, luego se enojó, llegando con sus soldados, igual destruyó todos los labradores. Esa historia sale de San Marcos. Igual, hermanos, igual que la boda del rey que preparó, ¿no? Rey, ¿cómo preparó la boda? Todo. Igualito ese dueño, la viña preparó todas las cosas. ¿Para qué? Los labradores. Tal vez antes faltaba comida. Sí, faltaba muchas cosas, sufría. Pero a través de ese rey que preparó la viña perfectamente, sin falta nada. Solo adentro vivir. Luego, ¿qué hace? Disfrutar. Amén, hermanos. Eso. Pero ese labradores, cuando dueño envió siervo, algo quiere recibir, ¿verdad? ¿No? Pero labradores, en vez de entregar fruto de la viña, en vez de entregar agradecimiento, ¿qué entregó? Golpeándose. Es decir, menosprecio hacia dueño, ¿verdad? Porque esa viña ahora mío, ¿por qué pide? ¿Qué voy a dar? No quiero dar. Ese está hablando, ¿sí? Entonces vamos a ver, hermanos, Malaquías, ustedes tienen el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, hermanos. Malaquías capítulo 3. Ya casi terminamos, hermanos. Pueden escuchar atentamente. Ya, el libro de Malaquías 3, el versículo 7 voy a leer.
Ya encontraron acá adelante, sí, último libro del Antiguo Testamento, hermanos, Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Entonces Dios está hablando al pueblo de Dios, ¿cierto? Usted está apartado de mí. Porque usted apartado de mí, apartado de la palabra, de mí. Entonces, pueblo de Israel, escuchando, ¿en qué manera podemos volvernos? Eso está preguntando, ¿cierto, hermano, no? Entonces, Dios vio pueblos de Israel, está apartado de Dios. Entonces, apartado de Dios, ¿cómo Dios va a proteger, bendecir a sus pueblos? Entonces, el pueblo de Israel se preocupa mucho. Sin Dios, ¿cómo va a vivir nosotros? Eso es maldición. ¿Cómo? ¿En qué manera volvemos a Jehová? Pregunta, ¿cierto, hermanos? ¿Entendieron, no? 8 explica 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y disteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, ¿en qué manera puedo volvernos a Jehová? Eso preguntó, ¿verdad, no? Pero versículo 8, de repente Dios, su respuesta, ¿qué es? Ustedes son ladrones, eso hablando. ¿Ya entiende esa conversación, hermano? Ya el pueblo de Israel está preguntando, ¿en qué manera podemos volvernos? Porque estamos apartados. Esa maldición. Entonces, de repente, a Dios habló. Dios, ustedes son robados, ladrones. Entonces el pueblo de Israel pregunta, ¿qué robamos de Dios? Nosotros, eso está hablando. Entonces Dios dice, ¿qué dice? Ya, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Aquí, ¿ustedes han escuchado en la iglesia diezmos, ofrendas? ¿Cómo entiende diezmos, ofrendas, hermanos? De mí y dinero, de mi ganancia, 10% esto, ¿verdad? ¿No? También ofrenda, sí, también ofrendamos. Pero aquí explica sobre diezmos, ofrendas. Mucho hermano tal vez no entiende muy bien en esa parte. Dios habló, pueblo de Israel, está apartados, no puede trabajar. Entonces, pueblo de Israel, ¿en qué manera volvemos a Jehová? Ustedes son ladrones, ustedes robados de mí. ¿Qué robamos de usted, Dios? Nosotros, diezmos y ofrendas está hablando. Luego versículo, aquí vamos a ver, versículo 8 así está escrito, ¿verdad? ¿No? Ya 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, Dios habla al pueblo. Ustedes son ladrones, robados. ¿Por qué así habla de esa manera? Hermanos, ese diezmo, 10% así entiende, ¿verdad? No, hermanos, ¿no? Hoy hemos leído ese rey que preparó las bodas de su hijo. Los convidados para que disfruten, rey preparó. ¿En qué manera preparó, hermanos? Todas las cosas. Convidado solamente, ¿qué hace? Venir, aceptar. Luego, ¿qué hace? Comer, disfrutar. Es verdad, ¿no? Coca-Cola 1, 2, o solo Coca-Cola, 2 botellas nomás puede tomar. En alguna boda no permite más, ¿cierto? Pero en esa boda, ese rey todo preparó. ¿Cuánta botella de Coca-Cola puede? ¿Cuántas? Y todos. Porque todos ha preparado. En la viña también el rey, ¿en qué manera preparó? Todos, hermanos. ¿Qué quiere decir? Todas las cosas eran de Dios, eran de dueños. ¿Nosotros qué hacemos? Solo entramos, participamos. Como fuera
mío, ¿cierto? ¿Entiende esa parte, hermanos? Como fuera mío, disfrutamos, comemos. 2 botellas de Coca-Cola, no importa. Si una paquete de Coca-Cola mía es eso también. De todo ya podemos comer. Un rey ahí envió siervos. Recibir. ¿Qué quiere recibir, hermanos? De los labradores. ¿Qué quiere recibir ese rey, hermanos? Envió su siervo a los labradores. Algo cierto. ¿Cómo recibió tantas cosas? Agradecer, ¿verdad? Por agradecer, un siervo 2 manos tiene o 10 manos tiene. 2 manos, ¿qué cosa puede llevar a su dueño? No es mucho, ¿cierto? Sí, así, en su brazo, así. Aunque uva, labradores, 10 cajas de uva entregando, siervo, llévelo al dueño. Ese siervo puede llevar. No alcanza su mano, ¿cierto? Porque el dueño envió un siervo. Desea, escuche, ¿verdad? ¿No? A labradores, gracias, agradecimiento. Una manera de expresación es, ¿qué es? Materiales, aquí piña, uva. Los frutos uva ya entregamos. Entonces el dueño recibe ese uva, ya los labradores ya está viviendo bien. Ya mira, ellos tienen un corazón, agradecimiento. ¿Hacia quién? Hacia mí. Ya, qué bien. Yo también estoy feliz. El dueño también desea que viva, siga ahí, felizmente. Ahí enviando ese labradores. ¿Qué envió? ¿Qué envió? Menosprecio. Lo rechazaron. ¿Sí? Porque ese labrador es el dueño. ¿De qué? Esa viña ya. Por eso, de mí, las cosas de mí, entregando muy difícil. ¿Verdad, hermano? ¿No? Las cosas de ustedes puede entregar fácilmente porque mío es. Pero no es mío, ¿verdad? ¿No? No es mío entregar o difícil o fácil. Más fácil, ¿cierto? Ese labrador es ya apropiado. Dueño ahora. Sí, olvidó, ¿verdad? ¿No? Ya acá también igual. Dios habló al pueblo de Israel. ¿Qué habló? Está apartado de Jehová. ¿Cómo va a volvernos? Que ustedes son ladrones. ¿Qué hemos robado de usted? ¿Sí? Vuestra diezmo y ofrendas. Luego el versículo 9. Malditos sois con maldición. ¿Por qué? Vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Por qué ellos no quieren dar a Dios, hermanos? ¿Qué piensa? Es mío. Mi vida. Mi tiempo. Ya apropiado. Soy dueño de mi vida. Por eso, poquito quiere dar a Dios. Quiere servir, difícil o fácil. Muy difícil, hermano. Difícil, mío. Y piensa que va a perder. ¿Sí? Pero Dios está hablando. No, ustedes son ladrones, robados. Eso todo mío. Dios ha dado, ¿cierto? Vamos a ver, ¿no? Primera de Crónicas, capítulo 29. Ya, Primera de Crónicas 29, 14, hermanos. Aquí podemos leer juntos, hermanos. Aquí ya está proyectando. Ya. Atrás también se ve bien, hermanos. Ya, juntos podemos leer. Ya aquí adelante. Ya, 1, 2 y 3. Ya, rey David habla porque que antes de construir el templo de Dios, rey David expresa: nosotros vamos a construir el templo de Dios.
ese templo de Dios, no de nosotros, sino de Dios. Dios va a morar. Por eso hablando los pueblos de Israel, desea ofrendar, desea, sí, diezmar. Ahí voluntariamente habla. Entonces, cuando informando al pueblo de Israel, ellos ofrendaron para construir el templo de Dios. ¿Qué cantidad? Demasiado, demasiado. Aquí, ya Primera de Crónicas 29, 7 voy a leer. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce, 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas la dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Heiel de Gersonitas. Entonces ahí los pueblos de Israel con todo corazón, voluntariamente, de muchísima cantidad. Con esa cantidad en el tiempo del rey Salomón podía construir. Luego aún ellos dando, ofrendando, diezmando, estaban muy felices, contentos. Entonces el rey David vio, ¿por qué los pueblos de Israel entregando, ofrendando? ¿Por qué así se pone muy feliz? No podía entender. Por eso, ya Crónica 29 desde el versículo 10 explica, testimonio de David. No podemos entender quién soy yo, quién nosotros. ¿Por qué nosotros así ofrendando, entregando? Ahí tan feliz, contento nosotros. Aquí explica, 14 hemos leído, ¿verdad? ¿No? 14. ¿Por qué? ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque el rey David, pueblo de Israel, que agradece, agradecimiento, ¿verdad? ¿No? En sus manos. Porque ellos considera, ¿qué considera? Todo lo que tengo no de nosotros. ¿De quién? De Dios. Por eso un corazón alegre, un corazón de agradecimiento podía dar. No es poca cantidad, demasiado, hermanos, demasiado. ¿Cómo puede dar? Que Dios es Dios de todas las cosas, eso. ¿Verdad, hermanos, no? Pero los labradores, ellos, sí, dueño. Ya ahora esa viña, ya dueño. Por eso las cosas suyas, ahí quiere dar, difícil ahora. Ya poseyeron, ¿no? Apropiado, dueños. Por eso muy difícil. Después de recibir la salvación, hermanos, Dios no dio igual que ese corazón de rey David, pueblo de Israel. Quería servir. Si sacando mi tiempo viene a la iglesia, sea limpieza, participación, estamos muy felices, contentos, ¿verdad? ¿No? Sirviendo, más feliz nosotros. Mi tiempo venía a la iglesia, más feliz. Pero pasando el tiempo, como corazón de labradores, dueño ahora, soy dueño. Entonces, de las cosas mías, ahí ya difícil entregar. Pero rey David, pueblo de Israel, ellos, ¿verdad? ¿No? Todas las cosas de Dios, Dios me dio. Las cosas de Dios entregando, ¿qué hay problemas? Ya Malaquías, vamos a volver, Malaquías capítulo 3. Diez, hermanos, el versículo 10 voy a leer, Malaquías 3, 10. Ya. ¿Podemos leer juntos, hermanos? Ya. Ya, los hermanos atrás, ¿se ve bien? Ya, 1, 2 y 3. Sí, ¿qué dice, hermanos? Ya prueba, hermano, dice, prueba. Sí, soy Jehová Dios, prueba. Se desea ahora traer al folí su
diezmo, ¿sí? Todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Pruébame ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, hermanos. Ese rey preparó todas las cosas, ¿verdad, hermano? ¿No? Todas. Tiene más capacidad. Puede dar más, ¿cierto, hermano? Pero el problema de Israel, el pueblo de Israel, ¿qué es? Problema de labradores, ¿qué hace? Dueño desea 1 año, 10 años, 100 años, hasta que muera. Ahí puede ver. Si necesita, el dueño puede dar, no puede dar. Puede dar. Pero los labra, sus corazones muy malvados, hermanos. Porque dueño ahora, ¿sí? Si quiere poseer ahora de dueño, luego ¿qué hace? Ni agradece, ni respeta. Con ese corazón fracasó, ¿verdad? ¿No? Acá. Por eso, tráeme los diezmos al folí. Dios, ¿qué hará? Dice, abrir. ¿A dónde va a abrir? Ventanas. ¿Sí? Entonces, Dios todo va a dar. Sobreabunde. Hermano, en la iglesia yo también soy pastor. Veo hermanos. Algunos hermanos su vida, después de recibir la salvación, apropiado como dueño su vida, su tiempo, sus familias. Luego él agarra, ¿verdad? ¿No? Entonces podemos ver, ¿qué podemos ver? Como él agarra, soy dueño, Dios va a ayudar, no va a ayudar. ¿Cómo Dios va a ayudar? Pero los hermanos también igual, algunos hermanos. Dios me ha dado. Luego de su diezmo, ofrenda, su tiempo, su familia, como es de Dios. Entonces para Dios, ¿por qué no puede servir? Diferentes. Entonces, entre las personas, vive. ¿En qué manera vive? Que no ve la ayuda de Dios. O pobremente. ¿Por qué vive pobremente, hermanos? Porque ya no se cae del cielo, hermanos. ¿Y por qué ya está cerrado el cielo, hermanos, en su vida, en la vida? Que dueño. Mi vida dueño yo ahora, ¿cierto? Pero aquí prueba, dice. ¿Qué prueba? Dios me ha dado. Todas las cosas Dios me ha dado. De ahí, sirviendo, agradeciendo. Estoy feliz, contento, hermanos. Entonces Dios también, ¿qué hará? Dice, abrir la ventana del cielo. Desde el cielo va a dar abundantemente. Entonces, en la iglesia también se nota. ¿Qué se nota, hermano? Los hermanos piensan, dueño soy, mi vida o mi dinero, mi familia, mis tiempos. Entonces, Dios, ¿cómo va a abrir? No va a abrir. No va a abrir, dice. Por eso pobremente vive. Pero Dios abre al cielo abundantemente, ¿sí? No depende de verdad, ¿no? Nuestro esfuerzo, hermano, esta mañana. Eso nomás voy a hablar, ¿sí? Un hermano que yo viajando a Caranavi, ¿cierto? Entonces me ayudó, chofer manejando. Pastor, quiero testificar, dice. Entonces, ¿qué quiere hablar? Pastor, soy muy tacaño, dice así. Yo soy hermano. Años yo vengo a la iglesia. Soy muy tacaño, entonces yo me reí, tacaño, yo también igual soy tacaño, ¿sí? Mismo tacaños. Entonces abrió mi corazón, dice que tacaño, ¿no? Entonces, pastor, yo antiguo, me da vergüenza, años estoy en la iglesia, pero yo en verdad no participo ni diezmo, ofrenda. Luego cuando iglesia hay eventos, yo no participo, más dedico mi trabajo. Necesito mi trabajo. Pero pastor, que sí, pastor dijo, sí. Hermano, ¿usted cuánto quiere recibir sueldo? Un culto escuché, pastor preguntó. ¿Qué monto de sueldo quiere recibir entonces?
Sí, quiero mucho, mucho. La mayoría quiere recibir mucho sueldo, ¿verdad, hermano? ¿No? O poco sueldo quiere. Mucho. Entonces el pastor justo preguntó, dice. Entonces ese hermano imaginó, mi sueldo, o 30,000 bolivianos, no anual, mensual, 30,000 bolivianos. Ese es mi deseo. Entonces luego ya expresame así. Entonces, pastor, yo deseo 30,000 mi sueldo. Entonces, pastor se enojó, dice. ¿Sí? Dios pobre es, 30,000 lo más Dios puede dar. ¿Cómo así puede escribir? Exhortó, dice. Entonces, ese hermano temblaba, 30,000 también, demasiado así pensó. ¿Qué monto voy a poner entonces? Así ese hermano pensaba. Eso más alto puso, más alto. Entonces, pastor, mira, otra vez así puso nomás, dice. Dios no es mendigo. Por la fe escribió. Entonces escribió más alto. Luego ese hermano, primeramente, poco a poco participando o diezmando, pasando el tiempo, o se sorprendió, dice. Entonces ese hermano cumplía, dice, lo que escribió. ¿Cuándo escribió? O 30,000, no anual, mensual, su sueldo. Mensual, 30,000 recibe, dice, poco más de 30,000. Entonces, testificándose, entonces sueldo, 30,000 bolivianos mensual recibe. Mucho y poco, hermanos. Poco recibiendo, ¿verdad? No, muy poco. Entonces, ese hermano testificaba, pastor, yo era muy tacaño, ¿verdad? Sí, yo no participaba. Pero un día escuchando la guía de la iglesia, así yo intenté. El milagro dice, porque su sueldo sube, aunque estaba muy difícil. Luego, pastor, si no solo diezmar, ofrendar, luego me preguntó. Todos los ministros visitan a Caranavi, yo quiero dar un monto de dinero, agradecimientos. No haga eso. A su pastor lo más entrega bien, su pastor. Entonces, más quiere, porque probó. ¿Qué probó, hermanos? Usando para más evangelio para Dios. Dios da, no da, hermanos. Da. Sí, entonces mirando, ya sueldo así. ¿Cuándo yo recibiré mi sueldo? Yo también. Pensaba. Luego dijo, pastor, no solamente yo, dice. Mi esposa subió sueldo. Mi esposa también. Así subió demasiado. Por eso no falta nada, dice. En nuestra casa no falta nada. Porque ambos así trabajan, ganan. Falta, no falta. No falta nada, hermanos. Hermanos, todas las cosas que tenemos de Dios, hermanos. De Dios. Por eso cuando ustedes, aquí prueba, dice, probadme, ¿sí? Dios puede dar más cosas. Tal vez nosotros mismos achicado nuestro corazón, como los labradores. Eso, la viña quiere poseer, es mío, ¿cierto? Pero el dueño puede dar más muchas cosas, ¿verdad? Por ese corazón malvado perdió en caso de labradores. Los hermanos, después de recibir la salvación, Dios acompañándonos. Dios va a guiar, Dios va a bendecir. Los hermanos, esta mañana hasta aquí nosotros compartimos. Orando terminamos, hermano. Dios Padre, esta mañana escuchamos la palabra. Como Él es el reino de los cielos, semejante a un rey que preparó las bodas de su hijo. Él es rey, todos preparó, no falta nada. Igual, nuestro Dios preparó para nosotros todas las cosas. Solamente obedecer, aceptar, escuchar lo que preparó el rey. Aunque no me gusta, no es estilo. Negando de mí mismo, recibir las cosas de reyes más buenos, las cosas de reyes más excelentes. Me va a dar buenas. Así, confiando, aceptando, va a recibir la bendición de Dios. Dios preparó su Hijo Jesucristo. En la cruz
murió y derramó su sangre, pagó nuestros todos pecados, redimió, rescató, limpió nuestros todos pecados. Ya nosotros también aceptamos. Gracias, Señor Jesucristo. Por usted somos ahora limpios, salvos. Después de entender, recibir la salvación, escuchando solamente la voz de Dios, la voz de iglesia, seguiremos detrás del Señor, detrás de la iglesia, detrás de siervo de Dios. Esta mañana escuchando sobre el pueblo de Israel, aún recibió la bendición, la gracia de Dios, pero ellos lamentablemente tenían un corazón muy rebelde, malvados. ¿Cómo ha sido dueño de su vida? Ha sido dueño de todas las cosas que Dios ha dado. Dios Padre, nuestra iglesia aquí, Bolivia, La Paz, todos los hermanos, después de recibir la salvación, luego serviremos primeramente el Evangelio. Ahora en este tiempo necesitamos compra del terreno, nuevo lugar, más amplios, más céntricos. Necesitamos. Dios va a permitir, ya nos va a dar todas las cosas. Los hermanos también uniendo juntos, mismo corazón, avanzaremos. Gracias a Dios. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén.